Luego de que 21 congresos estatales aprobaran las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que les envió para su análisis y consideración el Congreso de la Unión, tenemos como resultado que en México se ha ampliado la tutela de los derechos básicos. De las repercusiones más trascendentes de estas reformas, tenemos que ahora se traslada la facultad que antes solo tenía en exclusiva la Suprema Corte de Justicia para investigar violaciones graves a los derechos humanos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se establece por primera vez la garantía de no discriminación por preferencias sexuales. Y aún más, ahora el texto constitucional ordena y establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religiones, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además, se ha probado que en casos de persecución por razones políticas, se pueda acudir a la protección de la justicia a través de la solicitud de refugio con base en las figuras de asilo y por causas de carácter humanitario. Adicionalmente, los cambios a la Constitución facultan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales y del Distrito Federal que vulneren los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Se dota también de facultades coercitivas a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales de derechos humanos para que sean más efectivas en la emisión de sus recomendaciones. Y si un funcionario no acata alguna de estas, podrá ser llamado por el Senado y los congresos locales para que rinda cuentas y justifique su desacato. Para los casos en que el gobierno desea aplicar el llamado artículo 33 constitucional para expulsar del país a una persona extranjera, se establece el derecho de audiencia previa. Con esta prescripción constitucional se evitará la arbitrariedad. La reforma abre la puerta para que el Estado prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones a los derechos humanos y establece que el respeto a los derechos humanos se contemple en la educación que imparta el Estado. Adicionalmente, la reforma al artículo 29 de la Constitución prevé que aún en casos de invasión o perturbación grave de la paz pública, no puede aplicarse restricciones y o suspensiones a los derechos fundamentales de no discriminación, de reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, al derecho a la libertad de pensamiento y creencias religiosas. También, con la reforma al artículo 15 constitucional, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Estas reformas constitucionales son sin duda uno de los mayores avances que han promovido los legisladores federales en materia de derechos básicos en favor de los mexicanos. Ahora sí hay que reconocer que diputados y senadores del Congreso de la Unión cumplieron con su compromiso de legislar para el bien de los ciudadanos.